Veamos cuánto hemos aprendido, cuánto entendemos de los mecanismos de coherencia y de cohesión. Los mecanismos de coherencia, recuerda que tienen que ver con el aspecto, ¿ya?, semántico. ¿Eres coherente o no eres coherente al dar a conocer tu idea? Y los mecanismos de cohesión tienen que ver con lo gramatical, ¿ya?, con la sintaxis. Veamos, con todo lo que hemos hablado, con todo lo que hemos dicho, si eres capaz de distinguir qué mecanismo estamos usando y qué reemplazo se da y por qué se dio. Y eso te va a ayudar a trabajar, a redactar, a escribir mejor y por último a poder expresarte de una manera mucho más amplia y correcta al momento de tanto hablar como de escribir. Veamos el primer ejemplo. Un grupo de señoritas entraron a la oficina. Ellas venían a pedir sus informes. ¿De quién estamos hablando? Exacto. De un grupo de señoritas. Un grupo de señoritas entraron a la oficina. Un grupo de señoritas venían a pedir sus informes. No uso entonces la nominación de un grupo de señoritas y lo reemplazo por ellas. ¿Y qué es lo que le estoy dando? ¿Ya? Le estoy dando más continuidad, le estoy dando más cohesión al texto. Y este fenómeno, revisa tus apuntes, revisa lo que has estudiado. ¿Cómo se llama? Tiene que ver con un cambio, y acá tiene que ver con un pronombre. Pronominalización. ¿Te acuerdas? ¿Que lo habíamos estudiado? Pronominalización. La pronominalización. Aquí se produjo entonces una sustitución por pronominalización. Cambié la primera aseveración del grupo de señoritas por el pronombre ellas. Bien. El segundo ejemplo. En el Palacio de Justicia fue firmado el acuerdo. Allí fue donde se reunieron los jueces y abogado. En el Palacio de Justicia fue firmado el acuerdo. ¿De qué estoy hablando? Del Palacio de Justicia. En el Palacio de Justicia. ¿Ya? ¿Y qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy haciendo una sustitución también, ¿no es cierto? ¿Por qué palabra? ¿Jueces y abogado? ¿O estoy hablando del lugar? Creo que estoy hablando del lugar. Fíjate bien. Allí. ¿Ya? Y ahí se produjo una sustitución con un adverbio. ¿Ya? Una sustitución de un adverbio. Este fenómeno, en el plano de la sustitución léxica, lo vamos a llamar deixis. Una deixis. Una deixis corresponde al reemplazo o sustitución léxica en un texto, ¿ya?, cuando uso un adverbio. Ahí estoy usando un adverbio. Bien. Vamos con el tercer ejemplo. Piénsalo, revísalo y lo comentamos. Dice: las hermanas de mi padre suelen pelear constantemente. Son mujeres muy belicosas. Las hermanas de mi padre suelen ser, ¿ya? Entonces, suelen pelear constantemente. Son mujeres muy belicosas. ¿De qué estoy hablando? De mis tías. Las hermanas de mi padre, ¿no es cierto? Y después las reemplazo por mujeres. Pero además le estoy dando una característica. Son mujeres muy belicosas. ¿Qué estoy haciendo entonces? Una correferencia. ¿De qué tipo? Porque ya estoy hablando de las hermanas de mi padre, pero la información que me entregaron es que pelean constantemente. Entonces yo las trato de mujeres muy belicosas, muy peleadoras, ¿no es cierto?
En este caso, una correferencia de carácter descriptivo. Una correferencia de carácter descriptivo. Aquí tenemos, dentro de los mecanismos de coherencia y de cohesión, 3 ejemplos. El primero que tiene que ver con una pronominalización. Un grupo de señoritas entraron a la oficina. Ellas venían a pedir sus informes. Pronominalización. El segundo ejemplo tenía que ver con una sustitución léxica de carácter de adverbio, que la llamamos de ixis. En el Palacio de Justicia fue firmado el acuerdo. Allí fue donde se reunieron los jueces y el abogado. Y el tercer ejemplo tiene que ver con la correferencia, ¿ya? Es decir, de carácter descriptivo, porque estamos hablando que las hermanas de mi padre suelen pelear constantemente, son mujeres muy belicosas. Ahí tienes más ejemplos para que tú puedas revisar. Me gustaría dictarte algunas, ¿ya? Fíjate bien, que te queden claras algunas oraciones que te permitan practicar, a ver si lo puedes descubrir. La primera oración dice así: la profesora llega al instituto, deja el bolso en la sala y entra al aula. La profesora llega al instituto, deja el bolso en la sala y entra al aula. Segunda oración: ayer jugaron los italianos contra los surcoreanos, y ganaron los asiáticos. Bien, muy buen ejemplo ese. Vamos con el siguiente. Había peras, manzanas y naranjas, las frutas más comunes. Y la última oración para que practiques y veas todo esto que hemos estado estudiando. Me regaló un cofre maravilloso, era una hermosa cajita de la cual salía música cuando se abría. Repito. Me regaló un cofre maravilloso, era una hermosa cajita de la cual salía música cuando se abría. Vamos con una más. Entre más practiquemos, mejor. Aquejado por una molesta tos, visitó a un médico amigo. Punto seguido. Luego de examinarlo, el facultativo le recetó un jarabe. Muy buen ejemplo. Aquejado por una molesta tos, visitó a un médico amigo. Punto seguido. Luego de examinarlo, el facultativo le recetó un jarabe. No olvides que la única manera de entender mejor el lenguaje, expresarnos mejor desde el punto de vista lingüístico, es ser coherente y cohesionado. Recurrir a los mecanismos de repetición, reiteración, sustitución, pronominalización, elipsis. Todos estos elementos te ayudan a entender y desarrollar mejor tus ideas. ¿Ya? Que te vaya bien con el trabajo.